Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en una de las historias más inspiradoras y emocionantes de todos los tiempos, la increíble batalla entre David y Goliat. Es una historia que nos enseña que el tamaño del desafío no importa tanto como el tamaño de nuestra fe y nuestro coraje. Así que, pónganse cómodos, porque estamos a punto de viajar en el tiempo a un campo de batalla que cambiaría la historia para siempre. Imaginen la escena. Nos encontramos en el valle de Ela. A un lado, el ejército de Israel, acampado y temeroso. Al otro, los filisteos, sus eternos rivales, confiados y listos para la guerra. Durante 40 días, la misma rutina se repetía, sembrando el pánico entre los israelitas. Un gigante llamado Goliat, de la ciudad de Gat, salía de las filas filisteas y desafiaba a Israel a un combate singular. Este no era un guerrero común. La Biblia nos lo describe como un hombre de una estatura colosal, de casi 3 metros de altura. Su armadura de bronce pesaba más que un hombre promedio, y su lanza era tan gruesa como el rodillo de un telar. Su sola presencia era intimidante. Cada mañana y cada tarde, su vozarrón retumbaba por todo el valle. ¿Por qué salen a pelear? Soy un filisteo. Ustedes son los siervos de Saúl. Elijan a un hombre que pelee conmigo. Si me vence, seremos sus esclavos. Pero si yo lo venzo, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Imaginen el terror que sentían los soldados de Israel. Nadie, ni siquiera el rey Saúl, que era conocido por su valentía y su gran estatura, se atrevía a aceptar el desafío. El miedo había paralizado a toda una nación. El honor de su pueblo y la fe en su Dios estaban siendo ridiculizados día tras día, y nadie hacía nada al respecto. La situación parecía desesperada. Mientras tanto, lejos del campo de batalla, en la tranquila Belén, un joven pastor llamado David cuidaba las ovejas de su padre, Isaí. David era el menor de 8 hermanos. Sus 3 hermanos mayores, Eliab, Abinadab y Sama, sí estaban en el ejército del rey Saúl, listos para la guerra. David, por ser el más joven, se quedaba en casa cumpliendo con la humilde tarea de cuidar el rebaño. Pero no se equivoquen, ser pastor en aquellos tiempos no era un trabajo fácil. Exigía valentía, astucia y fuerza para proteger a las ovejas de depredadores como leones y osos. David ya había demostrado su valor en la soledad de los pastos, aunque nadie en el campamento militar lo supiera. Un día, su padre Isaí lo llamó. Le dijo: «David, toma esta canasta de grano tostado y estos 10 panes y llévaselos a tus hermanos al campamento. Llévale también estos 10 quesos al comandante de su unidad. Averigua cómo están y tráeme noticias de ellos». David, obediente como siempre, se levantó muy temprano por la mañana, dejó a alguien a cargo de las ovejas y se puso en camino. Cuando David llegó al campamento, justo en el momento en que los ejércitos tomaban posiciones, el aire estaba cargado de tensión. Escuchó los gritos de guerra y sintió la mezcla de adrenalina y pavor que flotaba en el ambiente. Corrió hacia la línea de batalla para encontrar a sus hermanos y saludarlos. Y justo en ese momento, mientras hablaba con ellos, el gigante Goliat salió una vez más para lanzar su desafío habitual. David escuchó las palabras arrogantes del filisteo y vio cómo los soldados israelitas retrocedían llenos de miedo. David no podía creer lo que veía y oía. Su corazón ardía de indignación. Preguntó a los hombres que estaban cerca: ¿qué le darán al hombre que derrote a este filisteo y le devuelva el honor a Israel? ¿Quién es este pagano para desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Su perspectiva era completamente diferente. Él no veía a un gigante invencible. Veía a un hombre que estaba insultando a su Dios. Los soldados le contaron que el rey Saúl había prometido grandes riquezas, la mano de su hija en matrimonio y la exención de impuestos para la familia de quien venciera a Goliat. Pero a David no le movían las recompensas. Lo que le movía era su fe inquebrantable. Su hermano mayor, Eliab, al oírlo hablar así,
se enfureció. Lo regañó diciéndole: «¿Qué haces aquí? ¿Con quién dejaste esas pocas ovejas en el desierto? Conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Has venido solo para ver la batalla». Eliab, como muchos otros, subestimaba a su hermano menor. Veía a un niño curioso, no al futuro rey de Israel. Pero David, sin dejarse intimidar, simplemente respondió: «¿Y ahora qué hice? ¿Acaso no puedo ni hablar?». La noticia de las valientes palabras de David llegó a oídos del rey Saúl, quien mandó a llamarlo. Cuando David se presentó ante el rey, le dijo con una convicción asombrosa: «Que nadie se desanime por culpa de este filisteo. Tu siervo irá a pelear contra él». Probablemente con una mezcla de sorpresa y escepticismo, vio a un joven pastor, de mejillas sonrosadas, sin experiencia en la guerra. «No puedes pelear contra él», le dijo Saúl. «Eres apenas un muchacho, y él ha sido un guerrero desde su juventud». Pero David tenía una respuesta que Saúl no esperaba. No se basaba en su experiencia militar, sino en su experiencia de fe. «Tu siervo ha sido pastor de las ovejas de mi padre», comenzó David. «Cuando un león o un oso venía y se llevaba una oveja del rebaño, yo salía tras él, lo golpeaba y rescataba a la oveja de su boca. Si se volvía contra mí, lo agarraba por la melena y lo mataba. Tu siervo ha matado tanto leones como osos, y este filisteo pagano será como uno de ellos, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. El mismo Señor que me libró de las garras del león y del oso, me librará de la mano de este filisteo». La fe de David era tan palpable, tan genuina, que conmovió al rey Saúl. Al escuchar esas palabras, Saúl comprendió que la confianza de David no estaba en sí mismo, sino en un poder mucho más grande. Finalmente, Saúl cedió. «Ve, y que el Señor esté contigo», le dijo. Entonces, Saúl intentó equipar a David para la batalla de la única manera que conocía, con su propia armadura. Le puso su túnica, un casco de bronce en la cabeza y lo vistió con su coraza. David se ciñó la espada de Saúl e intentó caminar, pero no pudo. Nunca había usado algo así. La armadura era pesada, incómoda y extraña para él. David se dio cuenta de que no podía luchar la batalla de otra persona. No podía usar las armas de Saúl. Tenía que usar las armas que Dios le había dado, aquellas con las que se sentía familiarizado. «No puedo caminar con esto», le dijo a Saúl, «porque no estoy acostumbrado». Y se quitó todo. En lugar de la espada y la armadura, David tomó su cayado de pastor en la mano. Luego, bajó al arroyo y escogió 5 piedras lisas, las que le parecieron perfectas, y las guardó en su zurrón de pastor. Con su honda en la mano, se dirigió a enfrentar al gigante. Imaginen la escena desde la perspectiva de Goliat. Ve a este joven pastor, casi un niño, acercándose a él con un simple palo y una honda. Para Goliat era un insulto. Se sintió profundamente ofendido. Rugió con desprecio. «¿Acaso soy un perro para que vengas contra mí with palos?». Y maldijo a David en nombre de sus dioses. «Ven acá», gritó, «y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo». Pero David no se acobardó. Su respuesta se ha convertido en una de las declaraciones de fe más poderosas de la historia. Gritó para que todos lo oyeran: «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, te venceré y te cortaré la cabeza, y hoy daré los cadáveres del ejército filisteo, a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Así toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel, y todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor no salva con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor, y Él los entregará a ustedes en nuestras manos». En ese momento, la batalla dejó de ser David contra Goliat.
se convirtió en Dios contra los enemigos de Israel. Cuando Goliat se movió para atacar, David corrió rápidamente hacia la línea de batalla para enfrentarlo. Metió la mano en su bolsa, sacó una piedra, la colocó en su honda y la lanzó con toda su fuerza. La piedra voló por el aire, silbando, y se clavó directamente en la frente del gigante. Goliat se tambaleó y cayó de bruces al suelo. David corrió, tomó la propia espada de Goliat de su vaina y la usó para rematarlo y cortarle la cabeza. Cuando los filisteos vieron que su campeón había caído, el pánico se apoderó de ellos. Dieron media vuelta y huyeron despavoridos. Los hombres de Israel y Judá, que momentos antes estaban paralizados por el miedo, ahora se levantaron con un grito de guerra ensordecedor y persiguieron a los filisteos, obteniendo una victoria aplastante. Ese día, un joven pastor cambió el destino de una nación. No con la fuerza de un guerrero, sino con la fe de un siervo de Dios. La historia de David y Goliat nos recuerda que nuestros gigantes, ya sean problemas, miedos o desafíos que parecen insuperables, pueden ser derrotados. No se trata de nuestra fuerza, sino de dónde ponemos nuestra confianza. David nos enseña a enfrentar nuestros miedos no con la armadura del mundo, sino con la fe en que la batalla, al final, le pertenece al Señor. Es una lección atemporal que resuena hasta el día de hoy. No importa cuán grande sea el gigante que enfrentes, recuerda que tienes un Dios aún más grande a tu lado. Espero que esta historia les haya inspirado tanto como a mí. Es un poderoso recordatorio de que con fe y coraje, lo imposible se vuelve posible. Si te ha gustado este video y quieres seguir explorando más historias increíbles como esta, no olvides darle a me gusta, compartirlo con tus amigos y, lo más importante, suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima aventura. Hasta luego. Si te gusta este tipo de videos, en el nombre de nuestro Dios, te pedimos que te suscribas a Ecos de la Biblia, y así tu vida estará llena de muchas bendiciones y conocimientos. Además, es gratis. Nos vemos en la siguiente historia donde resuenan todavía los ecos de la Biblia.